Voz para el Cambio continúa viendo la situación de este país, y hay un tema que ha sido de principalía en todos estos días. Llegó hasta el Palacio Nacional y el presidente de la República, Luis Abinader, tuvo que referirse al punto, y es la situación de Cambita, San Cristóbal. Una situación que tiene paralizada a esta comunidad porque Kiko La Quema o José Antonio Figuereo, un reconocido ciudadano que en ese entorno, supuestamente, como dicen los principales medios de comunicación, se dedica al tráfico y consumo de sustancias prohibidas. El periódico El Listín Diario de hoy se refiere a esta situación porque observamos nosotros que en este caso hay una complicidad social. Se ha denunciado que policías de alta graduación han estado involucrados para protegerlo, pero además ciudadanos, hombres y mujeres de Cambita, se han pronunciado en favor del perseguido de Kiko La Quema, porque dicen que es un protector social. Hay un señor que apareció en la televisión diciendo que él le agradece porque si un delincuente le roba un objeto, este individuo tiene la capacidad de perseguir al que le robó e ir a buscar el objeto y devolverlo. Es un líder comunitario lo que aparenta ser, pero ellos, en su limitación para descifrar lo que ocurre, no tienen presente que un promotor que insista a los jóvenes a consumir drogas, esto es una destrucción que se hace a la juventud, y que por más dádiva que este individuo haya podido hacer comprándole alguna receta a una gente que lo necesita, unos zapatos por ejemplo, un pantalón, nada de eso compensa el daño social que hace un narcotraficante. Y las críticas dicen que este individuo, Kiko La Quema, ha operado en Cambita por los últimos 30 años. Es un nicho que tiene allí, y todo ese tiempo lo pasó protegido por la gente del pueblo y por uno que otro ciudadano con influencia en el orden policial o judicial, y entonces no ha habido cómo tener control de este hombre. Se ha corrompido la autoridad en Cambita, y entonces da pena ver personas ya
que pueden ser contemporáneas de nosotros, decir que él no es tan malo, él no le hace daño a nadie, todo lo contrario, nos protege. Alfonso Torres, que es un investigador social y está ahí en auxilio de nosotros, no como el de Kiko, la quema, nos puede ayudar a interpretar este fenómeno que se da en Cambita de San Cristóbal. Adelante, Alfonso Torres. Saludos, don Juan Francisco. Me estaba tomando un cafecito, lo vi por ahí. Pero déjeme saludar a Juan Francisco, pero además saludar a Fausto Bello Uribe, que llegó primero que usted al programa. Saludar a Poncerrate, que anda por ahí escuchando y mirando las cosas. Ana Felipe, desde Santiago de los Caballeros, está ahí con nosotros saludando. Y María Salomé, ahí también saludando. Lo propio Ana María Linares de Barranquilla está en sintonía con nosotros. O con usted. Así que, nada, pasaba a saludar. Usted empezó con el tema de la situación precaria de Haití, el tema de las Navidades, 1 de diciembre. Se olvidó que Guy Philippe ya retornó a Haití y cómo la justicia norteamericana es tan complaciente con los que están vinculados al narcotráfico, lavado de dinero y todo esto. Lo acusan de lavado de dinero, no de otra cosa, nada más de lavado. Le cantan 9 años en el 2017, y ya él está en Haití tan tranquilo. Como mandaron para acá también a Ernesto Paulino Castillo, creo que se llama ese hombre, de Elías Piña, vecino suyo por allá. Y recuerde que en el 2005 Guy Philippe y sus seguidores quisieron linchar a Leonel Fernández, que se pasó de contento y arrancó para Haití, porque él no conoce la historia. Naturalmente que si lo linchaban, ya eso iba a originar un conflicto muy serio, porque a pesar de todo, Leonel es dominicano y era el presidente de la República en el año 2005, cuando se le ocurrió afrentosamente coger para Haití. Así que, Juan Francisco, ahí le vamos. Mientras esas cosas pasan por aquí y nos obligan a mantener aquí a los haitianos, no importa cómo estén, tanto una parte de los dominicanos, que usted sabe quiénes son, como los propios haitianos, quieren que los mantengamos aquí, a pesar de que nos desafían, nos insultan, nos queman la bandera. Una parte de la comunidad internacional también nos presiona para eso, me refiero a Estados Unidos y a Canadá, pero en otra parte del mundo ocurren cosas y es normal que ocurran. En Estados Unidos le caen a latigazos a inmigrantes haitianos y no pasa nada. Mire, 10,000 afganos, es decir, ciudadanos de Afganistán que están en Pakistán, 10,000 serán deportados cada día porque tienen una situación irregular, no tienen permiso legal para vivir en Pakistán y van a deportar 10,000 cada día. Eso sale en la prensa de hoy. Véalo aquí. Este es el periódico El Diario Libre, 1 de diciembre, página 17, para quien lo quiera buscar. Pero a nosotros nos quieren obligar a lo imposible. Gracias, Juan Francisco, por saludarme. Pero, Alfonso, ya se ha comprobado por muchos hechos que han ocurrido, los haitianos no agradecen. Por más que usted haga con relación a ellos, eso a ellos se les olvida en muy poco tiempo. No se puede esperar gratitud. La gratitud es un principio muy auténtico del cristianismo. El primero que se quejó de los ingratos fue Jesús, cuando después de curar 10 leprosos, solamente un solo fue a darle la gracia, y él le dijo, ¿y dónde están los 9? Es decir que no nos podemos preocupar por la situación de ingratitud de los haitianos. Esa gente no le importa
Ciertamente, ese dominicano que Alfonso menciona pasó un susto grande en Haití. La ingratitud viene con la naturaleza humana. Eso yo lo sé, Juan Francisco. José Martí, cuando vino a Montecristi a buscar a Máximo Gómez, solo le ofreció dos cosas: la jefatura del Ejército de Liberación Nacional, lo que acarreaba una eventual posibilidad de morir en la contienda, ¿verdad? Porque el que va a la guerra tiene eso como una posibilidad cierta. Y la ingratitud probable de un pueblo. Por suerte que el pueblo cubano ha agradecido a Máximo Gómez su gesto, su entereza, su disposición y la entrega de sus habilidades militares y su don de mando para dirigir al ejército cubano y al pueblo cubano por su independencia. Así que yo conozco que la ingratitud es una condición propia del ser humano. Pero como esa es propia del ser humano, también es propia del ser humano la solidaridad. Y el pueblo dominicano ha sido siempre solidario con Haití y deberá seguir siendo solidario con Haití. Ahora bien, como decía Juan Pablo Duarte, yo admiro al pueblo haitiano porque cada vez que ojeo, que miro la página de su historia, lo veo cómo lucha, cómo se enfrenta a poderes superiores, a fuerzas superiores, y cómo los vence esos poderes por su amor a la libertad. Ahora bien, le dijo Juan Pablo Duarte a José María Serra: si los franceses tienen su monarquía y los españoles la suya y Haití tiene su república, los dominicanos también tenemos ese derecho a tener nuestra república. Y no tenemos por qué seguir besando la mano de nuestros opresores. Es decir, debemos seguir siendo solidarios con Haití. Pero lo primero es la patria, es defender nuestro territorio, es defender nuestra soberanía, es dar la protección necesaria, la seguridad necesaria. No sé si usted me escucha, pero no me veo en pantalla. Sí, claro, yo lo estoy escuchando todo. Pero usted me sacó de pantalla, Natanael. No, eso es lo contrario del programa que lo hacen. Ok, bien. Y es deber de cada ciudadano de una nación defender su territorio, su integridad, su bandera, sus símbolos patrios, su idioma, su cultura y sus tradiciones. Es decir, no es solo responsabilidad del jefe de Estado, que la tiene en primer lugar, es una responsabilidad del ejército y de cada ciudadano defender su patria. Por eso, en cada constitución del mundo, de cada nación, se establece un delito, el delito de traición a la patria, y cómo eso es castigado, condenado, penado. Entonces, seamos solidarios con Haití, pero ojo, primero es defender lo nuestro, nuestra integridad territorial, nuestros valores patrios, nuestras tradiciones. Yo espero que usted me entienda. Yo lo entiendo, Alfonso, y Alfonso ha traído un tema que es apasionante, y él que está trabajando hace años un libro acerca de Máximo Gómez. Yo digo que el pueblo cubano, agradecido de manera por siempre el esfuerzo que hizo Máximo Gómez para ayudarlo a liberarse. Y eso no es un invento. El que quiera saber el esfuerzo que ha hecho Cuba
y el agradecimiento que se busque la obra La Victoria de los Caídos del comandante Delio Gómez Ochoa. Aquí murieron más de 20 personas cuando vinieron los barbús a tumbar a Trujillo. Y eso, el que lee ese libro se va a dar cuenta que los cubanos, dentro de las cosas que hacen, es queriendo resarcir a la República Dominicana por ese apoyo que entonces recibieron de nosotros a través de Máximo Gómez. Se ha dicho, Alfonso, y Alfonso debe tener el dato, y esto en lugar de disminuir lo que hace es que engrandece la figura de José Martí, que vino a la República Dominicana en situaciones muy precarias, al extremo que Máximo Gómez le mandó a hacer un traje, porque la ropa con la que andaba no estaban a su altura, pero este que era un afecto íntimo de dos hombres superiores a nosotros, porque Máximo Gómez no aceptó nada material de los cubanos. Su labor fue por el deber cumplido. Entonces, es contrario. Nosotros fuimos los primeros en llegar a Haití cuando al terremoto. Y a partir de ahí es que hemos recibido atropellos de los vecinos haitianos. Entonces, son cuestiones, naciones que tienen mentalidad diferente. Insisto yo que allí en esa obra que estoy diciendo, lo han dicho los haitianos, el propio Fidel Castro lo llegó a admitir, la gran colaboración del pueblo dominicano para con Cuba. Lo puedo discutir con cualquiera, donde digan, porque estoy absolutamente convencido de que estudiando los textos de la historia, eso que estoy diciendo existe. La gratitud de Cuba hacia nosotros. Varias cosas voy a precisar, Juan Francisco. Una, bueno, primero leer un comentario que hace Ponce-Rate, porque hay que ser respetuoso con los amigos que están en sintonía con nosotros y que siguen el programa. Ponce-Rate nos dice a nosotros dos que recordemos que en Haití existe una clase empresarial y oligárquica que logra grandes beneficios con el caos que se mantiene en el país, además de las transnacionales que se llevan los recursos mineros y naturales. Son criminales aunque no disparen un tiro. Gracias, Ponce-Rate. Volviendo a Máximo Gómez, Juan Francisco. Gómez fue tan grande que le prohibió a la familia, incluida su esposa, Bernarda Toro, la querida Manana, siendo ella cubana, le prohibió recibir un pan de un cubano. Que si tenían que recibir algo fuera de su compatriota dominicano. Eso fue Máximo Gómez. Eso está escrito. Y dos, el otro grande, Federico Enríquez y Carvajal, hermano de José Martí. Federico Enríquez y Carvajal era prácticamente enemigo político de Lilís, porque el de Lilí era un dictador y Federico Enríquez y Carvajal era un civilista. Y Martí le comunica a Gómez que hay que buscar recursos, hay que ver cómo el gobierno apoya la causa de Cuba. Gómez se comunica con Federico Enríquez y Carvajal y le dice que el único que puede llegar a Lilís de los amigos de Martí y de él propio es Federico. Y Federico le dice a Gómez, no me pida eso. Usted sabe que yo con este hombre no quiero nada. Bueno, la causa cubana lo amerita. Y yo le pido a usted entonces, además de que Martí se lo pide, que hable con el presidente para que le dé el apoyo. Federico no tuvo más remedio que ir donde Lilí. Y Lilí le entregó, dio la orden al gobernador de Montecristi que le entregara 2,000 pesos, 2,000 pesos fuertes, eso era una fortuna para una guerra. Y le dice a Federico Enríquez y Carvajal, dígale al señor Martí que ese apoyo se lo da el general Lilí, no el presidente.
porque si lo da como presidente, se buscaba una vaina con España. Y él no quería problemas con España. Entonces, ese aporte se lo mandó a Martí el general Lilís y no el presidente Lilís. O no el presidente Ulises Heró. Mire cómo querían aquí a Martí y la causa cubana. Sí, nos manifestamos de una manera determinante con ellos y a través de un hombre que el propio Fidel Castro ha dicho que tenía mal genio, el general Máximo Gómez. No era fácil de llegar. Juan Francisco era un militar dirigiendo a un ejército que no eran de militares, eran campesinos. Y en la guerra hay que tener don de mando. Y eso lo tenía además Máximo Gómez. Al ejército Mambí llega un guajiro que andaba robando y era el más guapo de todos los guapos. Y llegó un momento en que pensó que lo podían ya matar uno de los dos bandos, o España o los mambises. Entonces llegó al campamento de Gómez y dijo, vengo a luchar. Ando buscando en la memoria el nombre porque son cosas que uno está improvisando. Y entonces Gómez le dio un revólver y 10 balas. Y el hombre se quejó de que con 10 balas él no iba a ser un soldado, no iba a combatir. Gómez cogió el revólver, le sacó 9 tiros y salió con un solo tiro a enfrentarlo a los españoles. Yeah. Entonces, Gómez nunca daba una orden para hacer algo que él mismo no pudiera hacer. De Gómez que el Che aprende ese principio. Y luego el Che lo dice, nada que yo no pueda hacer lo ordeno a uno de mis soldados. Natanael, vamos a la pausa. Y gracias. Es hablando de gente superiores que estamos, Alfonso. Vamos a la pausa, Natanael.